Bendiciones, hermanitos queridos del Pentateuco. Siempre es un gratísimo placer este reencuentro con ustedes. Aún así, en esta forma sencilla, estamos llegando haciendo nuestro mejor esfuerzo por continuar en el estudio de la palabra. Hermanitos queridos, hemos tenido una semana muy importante de estudio, un tema muy bueno, es un repaso realmente lo que hemos tenido desde el inicio de este segundo libro. Y bueno, tenemos el repaso desde Ramesés, ¿no es cierto? Lo que fueron los territorios del antiguo Gosén, donde llegó José a instalar ahí a sus familiares y que consideramos como el lugar de la preparación del pueblo antes de la salida, ¿no es cierto? De Ramsés hemos pasado ahí a Sucot, hemos pasado a Etam, el Mar Rojo, el desierto de Shur, Elim, el desierto de Sin y finalmente a Refidim, que son los 8 lugares más importantes de esa salida realmente de la esclavitud de Egipto, ¿no es cierto? Muy bien, ya estamos instalados ahí en el Sinaí, ya hemos avanzado en nuestro estudio bíblico hasta el capítulo 19 y hasta los inicios del capítulo 20. Siempre hay que mantener ahí, hermano, la perseverancia en el estudio de la palabra. Muy bien, entonces hemos tenido efectivamente un repaso de todo este recorrido con todas las enseñanzas que podemos obtener de ello. ¿Cierto? Hay unos mensajes muy interesantes, muy importantes. Ya la prefiguración de lo que va a ocurrir más adelante, ya hay señales importantes. El tema que nos toca ahora resolver es la lección C, referido a un tema sumamente trascendente, que es referido a la ley y la gracia. La ley y la gracia. Tenemos unas respuestas pendientes ahí de la lección anterior, que se las vamos a dar allá al final como habíamos acordado. Se las vamos a dar al final para que ustedes con calma las puedan ahí cotejar con lo que ustedes han desarrollado al final como respuestas de la lección 4C. Muy bien. Estamos entonces en el tema de la ley y la gracia. ¿Cómo podemos desarrollar este tema de la lección 5C que corresponde hoy día? Primero tendríamos, hermano, que tomar conciencia, tomar conocimiento real de qué cosa significa la gracia y qué significa la ley. Bueno, si vamos a simplificar el tema, diremos pues que la ley es todo un marco de concepto, un marco conceptual, un conjunto de reglamentos, de normas, que fueron dadas en determinado momento y para que duraran un determinado tiempo. Así es, no fue una normatividad con propósitos de por vida, no. Tuvo un momento que justamente el Señor le dio a Moisés y bueno, con un propósito, ¿no? De que el pueblo se guiara por esas normas porque no tenían un referente, había mucha desobediencia, muchos problemas en la travesía. Y es más, también se instituyeron, por supuesto, ahí todos los reglamentos, todo lo relativo, digamos, como se especifica ahí en el Levítico, para el sacerdocio, cómo deberían celebrarse las fiestas, los sacrificios, ¿no? Incluso la construcción del tabernáculo, que ya hemos tocado en clases anteriores. Entonces, por lo extenso del tema, vamos a tratar de resumirlo. Estábamos hablando de lo referente a la ley. Pero el tema de la gracia es trascendente porque es quizá en importancia mayor que lo referido a la ley. La ley tuvo ya su tiempo, su vigencia, pero ya hemos entendido nosotros que el Señor Jesucristo no vino y abolió la ley, no. Siempre vino y cumplió con la ley, ¿no es cierto? Fue el único realmente que cumplió con la ley, porque lo que se propuso inicialmente de que el pueblo caminase conforme a la ley, en vez de dar beneficio, trajo maldición. ¿Cierto? Porque la costumbre o lo que se había establecido era que si fallaba uno en incumplir alguna de estas normas, de los 10 mandamientos estamos hablando específicamente, incumplían toda la ley, entonces la paga del pecado es la muerte, como le explica Romanos ahí, tan claramente. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué cosa es la gracia? La gracia es un tema que aparentemente no figura en el Antiguo Testamento. Dicen que no figura.
Pero la gracia está presente en todo momento, hermanos. No, ahí vamos a tratar un tema sobre esa dicotomía, esa falsa dicotomía realmente que se hace con el propósito de desvirtuar la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es un solo mensaje, hermanos, es un solo mensaje. Entonces aquí vamos a tener, a consolidar argumentos, ¿no es cierto? Vamos a tener una base sólida para aclarar este tema. La gracia siempre estuvo presente, no solamente desde Abraham, estuvo mucho antes la gracia. Para ser precisos, diremos pues que la gracia es un tema más bien que sí está permanentemente en la Biblia, ¿no es cierto? Y más bien termina con la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en su vida terrenal. Otro concepto que podríamos tomar aquí es que la gracia, de acuerdo al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, no es gracia es una raíz, una palabra con raíz griega. La palabra es charis, que significa favor o bendición o bondad. De tal forma que basados en este concepto nosotros también podemos extender la gracia a otras personas, ¿no es cierto?, en el entorno probablemente. Pero cuando se trata de la gracia de Dios, entonces ahí cobra un significado supremo, un significado mucho mayor de lo que podamos comprender o entender. Es la gracia que proviene, la gracia perfecta. ¿No es cierto? Entonces, Dios, ¿no es cierto?, nos da esa gracia con un propósito de bendecirnos, en lugar de maldecirnos a pesar de nuestros pecados. Esta es su bondad, este es por gran amor, lo hace Él a favor de los indignos, como nosotros, hermanos. La gracia comenzó, como decía hace un momento, no exactamente desde Adán, sino mucho antes, ya estuvo presente en el Edén. ¿De qué manera? Como consecuencia de la caída, del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, el Señor, en vez de haberlos exterminado o maldecirlos, el Señor sacrificó un animal para que con su piel Él mismo pudo hacerles sus ropas, para cubrir su desnudez. Ese es un acto de gracia, un acto de amor inmerecido. Ahí hay presencia de la gracia de Dios. Entonces, ¿con qué propósito lo hizo el Señor? Con el propósito de mantener una buena relación desde el principio con ellos, con Adán y Eva. Esa fue la verdadera razón de ese acto de gracia del Señor. Ahora, este patrón de gracia se extiende a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando Dios instituyó una serie de sacrificios como una forma de expiar los pecados de la humanidad. Pero bien sabemos nosotros que ya la sangre no es la que perdona pecados, el simple sacrificio. Esto es una cuestión simbólica, porque la gracia únicamente viene de Dios. El perdón de los pecados viene de Dios. Hay que entenderlo y comprenderlo en su verdadera dimensión, hermanos. El apóstol Pablo, tomemos en cuenta que en la mayoría de sus epístolas inicia la escritura con gracia y paz a todos los hermanos, en el nombre de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una clara señal, hermanos, que nos demuestra que Dios es el verdadero promotor de la gracia y de cualquier otra forma de gracia que fluye de Él. Porque ese es un don únicamente de Dios, de nuestro Padre Celestial. Dios muestra no solamente la gracia, muestra también su misericordia. Y aunque no son realmente lo mismo, porque son dos conceptos
distintos. Nos explicamos mejor. La misericordia viene a ser el amor expresado por Dios que retiene un castigo que realmente merecemos. Ese es un acto de misericordia. Que Él retiene un castigo que realmente nos toca por nuestra condición de pecadores, por nuestras iniquidades, pero lo retiene a cambio de ¿qué? De dar algo de Él. ¿Y Él qué dio? El Señor dio a su unigénito para que Él cargara con un pecado que Él no había cometido, que lo cometimos nosotros. Es en ese sentido la misericordia como debemos entenderla. Y la gracia, que viene a ser el mayor tesoro que Dios otorga a los que menos lo merecen, hermano. Y en esa condición en la que estamos nosotros, somos los que menos merecemos esa gracia. Por lo tanto, esa gracia viene a ser la ayuda divina que Dios nos da para nuestra regeneración y para nuestra santificación. Gracia que recibimos por nuestra fe, ¿en quién? Por nuestra fe en Jesucristo. Y en razón de ello, ese Señor actúa con toda justicia, acogiéndonos de esa manera. Resumimos, hermanos, un detalle muy importante. Nos vamos a referir a Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿No es cierto? Por medio de la fe. Y esto no debo nosotros. Es don de Dios, hermano. Es un don de Dios que nos favorece. Entonces, así brevemente entendida la gracia, hermano, pasamos a desarrollar el tema que tenemos pendiente aquí. Entonces, tomemos nuestro manual, hermanitos, y como el tema es un poco extenso, vamos acá a la lección 5C. Vamos no a dar lectura, hermano, a todos los versículos, porque sería imposible que en media hora podamos tomar lectura de todos, pero eso lo harán ustedes en casa, y vamos a limitarnos a dar las respuestas de la lección 5C, para que ustedes puedan. Tomen, si prefieren, hermanos, en un cuadernito aparte, porque comprenderán que las respuestas pastorales por cada una de las preguntas, hermanos, son casi 2 páginas, que uno hace un esfuerzo por resumirlas para sacar sustancia, una respuesta sustanciosa. Entonces, veamos aquí. En la lección 5 estudiamos que los israelitas llegaron al Sinaí. Bueno, y eso ya lo sabemos, pero vamos directamente a la pregunta. ¿Quién es la figura principal de cada una según la lectura de Juan 1:17? Aquí, por la importancia, vamos a darle aquí, hermanos, lectura a qué nos dice Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tengamos esto en mente, hermanos, que es muy importante para continuar en el desarrollo de nuestro tema. Entonces damos como respuesta ahí, Moisés, 2 puntos la ley, y al costadito ponen ustedes Jesús, 2 puntos la gracia. Así lo identificamos mejor. En el punto número 2 dice, muchas personas piensan que el Antiguo Testamento se refiere exclusivamente a la ley y no a la gracia, mientras que el Nuevo Testamento trata solamente de la gracia y no de la ley. Bueno, realmente esto es un error común que impide una correcta interpretación de la Biblia, ¿no es cierto? Se llama la dicotomía de la que hablábamos hace un momento. Muy bien, la gracia en el Antiguo Testamento y la ley en el Nuevo Testamento. Veamos aquí, porque así se ha definido en el tema, la gracia en el Antiguo Testamento. En el punto 3 dice, en la lección 5b efectivamente estudiamos que desde su origen la ley de Dios se basaba en la gracia de Dios. Explíquelo después de leer una vez más la introducción a los 10 mandamientos en Éxodo 22 y si es necesario repasa el número 11 de la lección 5b. ¿Qué nos dice Éxodo 22? ¿Qué podemos colegir? ¿Qué podemos sacar de enseñanza aquí? Éxodo 22 dice, pongan ustedes como respuesta, Éxodo 22 nos demuestra que el Dios que entregó los 10 mandamientos es el mismo que
solo por gracia, coma, redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Repito, Éxodo 22 nos demuestra que el Dios que entregó los 10 mandamientos es el mismo que solo por gracia redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Punto. Encontramos pues que, dos puntos, la gracia en el Antiguo, encontramos pues la gracia en el Antiguo Testamento, o sea, una acción de gracia. Así como lo fue con Abraham, que estuvo presente, así como estuvo la gracia presente en el Edén, como habíamos explicado al inicio, está presente ahora. La gracia de Dios por gracia saca a su pueblo, ¿no es cierto? Son actos de gracias. Entonces, la respuesta es esa. En el punto 4, dice, en el tema fundamental del Nuevo Testamento es que cualquier pecador que no haya podido cumplir con toda la ley de Dios puede ser justificado por fe en el Señor Jesucristo por gracia. Claro, es cierto. Es el favor inmerecido de Dios. Dice, pero la historia de los justificados por la fe no se limita al Nuevo Testamento, sino que abarca 3 épocas de ambos testamentos. Estas se pueden comparar al desarrollo de 3 etapas de una vida, en las cuales 2 están en el Antiguo Testamento. Y aquí nos dan un detalle. O sea, tomamos como referencia que la infancia tiene 3 etapas, ¿no? La infancia de la gracia. Desde Abraham a Moisés. Nosotros habíamos dicho ya la presencia de la gracia desde el Edén, con Adán y Eva. Pero por razones de estudio vamos a guiarnos aquí por lo que expresa este manual de estudios. Segundo, la juventud de la gracia, que es que abarca, digamos, desde Moisés hasta el Mesías. Y la madurez o plenitud de la gracia, desde el Mesías en adelante. No, claro, desde el Mesías, desde Jesucristo. Más claro, ¿no es cierto? A nosotros nos alcanza la gracia por la fe que tenemos en Él. Porque nosotros hemos reconocido que es realmente el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Muy bien. Hermanos, entonces en el punto 5 tenemos aquí el tema sobre la infancia de la gracia, ¿no es cierto? Hermanitos, un minuto para ver acá las referencias. Bien. Entonces tenemos acá, compárense Génesis 15:3-6 con Romanos 4:3 y 13:16. Bueno, esa lectura en casa, ya lo hemos hecho nosotros. Según estos versículos, ¿dónde se inició oficialmente la historia de los justificados por la fe? La respuesta es, comenzó cuando Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. La referencia bíblica, Génesis 15:16, o 15:6, perdón. Y llegó a ser el padre de todos los creyentes, así es considerado. La referencia, Romanos 4:16. Punto seguido. Fue por la gracia de Dios y no por la ley, porque todavía no se había promulgado la ley de Moisés. Así lo verificamos en Romanos 4:13, la cual fue entregada 430 años después. Referencia bíblica, Gálatas 3:17. Ahora en el punto 6, lea Gálatas 4:1-2, donde Pablo escribe la segunda época de los justificados por la fe, aquí llamados el heredero. ¿Cuál es su condición en esta época según estos versículos? Compare Gálatas 3:23-25, o sea, mejor dicho, Gálatas 4:1-2 con Gálatas 3:23-25 y Gálatas 4:1. Bueno, vamos directo a la respuesta, porque esto es muy sencillo y comprensible. Ustedes anotan ahí como respuesta, como niño o joven, entre paréntesis Gálatas 4:1, cierran paréntesis, en época de Abraham, el niño ya estaba dispuesto para ingresar a la escuela de Dios y prepararse para ser heredero del Señor. Estamos hablando de la infancia, de la niñez. En época de Abraham, el niño ya estaba dispuesto para ingresar a la escuela de Dios y prepararse para ser el heredero del Señor. Punto seguido. Fue un periodo de disciplina y dura. El término es tuición. Tuición viene de tutoría. Repito, fue un periodo de disciplina y dura tuición bajo la ley. Entre paréntesis ponen tutores y curadores, como nos revela Gálatas
4, versículo 2, cierren paréntesis, punto seguido. Así el periodo, así el pueblo de Dios estuvo bajo el dominio de su ayo o apoderado, la ley de Moisés. Entre paréntesis, Gálatas 3:24. Continúa hasta la llegada del Mesías, el Cristo. Referencia bíblica, Gálatas 3:23 y 25. Cierran paréntesis, punto ahí, hermanos. Luego, en el punto 7 dice, finalmente, lea Gálatas 4:4-7 respecto a la tercera época de los justificados por la fe. Haremos lectura simbólica, hermanos, del Gálatas 4:4-7, como ya explicamos por razones de tiempo y espacio. Gálatas 4:4-7. ¿Qué dice Gálatas 4:4-7? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es la lectura de Gálatas 4:4-7, ¿no es cierto? Entonces dice, finalmente, de la lectura que acabamos de leer, respecto a la tercera época de los justificados de la fe, la pregunta, inciso A, ¿cuándo empezó esta tercera época? La respuesta es, cuando vino el Mesías, Jesús, en el cumplimiento del tiempo. ¿Y qué nos dice en el inciso B? ¿Cómo cambió la condición de los justificados en esta tercera época según Gálatas 3:25-26? Gálatas 3:25-26 nos dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, por supuesto, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, que es una realidad que nosotros la conocemos y que hemos experimentado además. Entonces la respuesta es, se libró del dominio del ayo, la ley. Se libró del dominio del ayo, la ley. Entonces, en el punto 8, comprobamos entonces que la Biblia no es una desde el principio del Antiguo hasta el fin del Nuevo Testamento, con un mensaje progresivo de la justificación por la fe. Pregunta, inciso A, ¿en qué sentido podemos decir que Abraham fue el padre de los que son salvados por la gracia? De la lectura de Gálatas 3:6-9, nosotros resumimos que, como respuesta, Abraham fue el padre de los justificados por la fe, puesto que él escuchó el Evangelio. Es un sentido figurado. Él escuchó el Evangelio, la buena nueva y lo creyó. Relatado en Gálatas 3:8. Esto nos da esta visión. Si leemos Gálatas 3:8, hermano, vamos, aquí tenemos Gálatas 3:8. Nos dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Más claro que el agua, hermano. Muy bien. Entonces, tenemos acá la respuesta para el inciso A. Para el inciso B, de la lectura de Gálatas 3:24, inciso B, Gálatas 3:24. Veamos la lectura de Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El tema de la justificación. Entonces, aquí tenemos que en el inciso B, la pregunta, ¿en qué sentido fue Moisés el ayo de ellos? Pongan como respuesta, Moisés fue el ayo, durante el periodo de la juventud del pueblo de Dios, hasta su madurez, en el cumplimiento de la promesa en Cristo. Es la respuesta correcta. En el inciso C tenemos, ¿en qué error creen los que dicen que el Antiguo Testamento se refiere exclusivamente a la ley y nada tiene que ver con la gracia y la fe? De la lectura de Hebreos 11:23-29 tenemos lo siguiente. Como respuesta, ustedes anotan aquí, en la dicotomía, al pensar que los del Antiguo Testamento estuvieron exclusivamente bajo el dominio de la ley de Moisés, repito, en la dicotomía, al pensar que los
del Antiguo Testamento estuvieron exclusivamente bajo el dominio de la ley de Moisés, cuando en realidad ellos, incluyendo el mismo Moisés, fueron salvados solamente por la fe y por la gracia. Fueron en la dicotomía, al pensar que los del Antiguo Testamento estuvieron exclusivamente bajo el dominio de la ley de Moisés, cuando en realidad ellos, incluyendo el mismo Moisés, fueron salvados solamente por la fe y la gracia. La referencia bíblica, Hebreos 11, 23, 29, punto seguido. Por lo tanto, no debemos poner tanto énfasis en el layo, la ley, que nos haga olvidar al Padre de los justificados. Por lo tanto, no debemos poner tanto énfasis en el layo, la ley, que nos haga olvidar al Padre de los justificados por la fe, Abraham. Y, perder el único argumento de Pablo que establece la doctrina de la justificación por la fe y no por la ley. Y, repito, que nos haga olvidar al Padre de los justificados por la fe, Abraham, y, perder el único argumento de Pablo que establece la doctrina de la justificación por la fe y no por la ley, porque somos justificados por la fe, hermano. Ese es reiterativo. En el punto 9 dice, recuerde que en la lección 5b estudiamos la ley entregada a Moisés, etcétera, etcétera. La ley moral y la ley ceremonial. Aquí hay dos temas que toca. Okay. Vamos de frente a la pregunta A, inciso A. ¿En qué sentido podemos... antes de desarrollar esta pregunta, hermano, tenemos aquí dos conceptos, ¿no es cierto? La ley moral es referida pues, a los 10 mandamientos que dio el Señor. Y la ley ceremonial, aquí dice referido al libro del pacto. Y cuando tratamos el libro del pacto referido ¿qué? A las leyes que se instituyeron ahí y que lo hemos estudiado lo vamos a ver aquí en Éxodo 21, 22 y 23. ¿Qué cosa es esto? Son las leyes sobre los esclavos, sobre los actos de violencia, las leyes sobre la responsabilidad de los amos y dueños, las leyes sobre la restitución, las leyes humanitarias y la institución de las fiestas que debían celebrarse. A eso está referido este tema. En el inciso A dice, ¿en qué sentido podemos afirmar que las leyes ceremoniales, o sea, el libro del pacto, tenían una aplicación ilimitada? Y hemos visto Hebreos 10, 1, 4 al 18. Respondan como respuesta ahí, las leyes ceremoniales tenían su aplicación temporal en la vida del pueblo judío, pero significaban solamente símbolos del Mesías. Cita bíblica, Hebreos 10, 1. Y por esto fueron derogadas por su venida. Referencia Hebreos 10, 4 y 18. Inciso B. ¿Cómo se relaciona la ley ceremonial con la ley moral? Lectura de Hebreos 10, 15 al 18. Respuesta. Hebreos declara que ya no hay más ofrenda por el pecado. Entre paréntesis, la ley ceremonial ya ha sido derogada. Ya no hay sacrificios, hermano. Pero dice Dios, dos puntos, entre comillas, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. O sea, la ley moral es universal. Si la ha puesto en la mente y en los corazones es porque no debemos olvidarlas, debemos tenerlas siempre presentes, hermano. Ese es el camino a la santificación. Hermanos queridos, si vamos a la última pregunta, a pregunta 10 dice, ¿en qué sentido podemos decir que la ley moral, los 10 mandamientos, tienen una aplicación permanente? De acuerdo a la lectura de Mateo 5, 17, 20. Ponen ustedes ahí, hermanos, como respuesta, la ley moral de Dios, como resumida en los 10 mandamientos, nos provee hasta hoy de una guía que nos conduce por un camino recto y bueno, formando en nosotros el carácter verdaderamente cristiano. Mateo 15, 17, 20. Comprobamos otra vez que la dicotomía es falsa, por supuesto, lo estamos demostrando. Y otra reflexión, aunque el cristiano no cumple la ley moral para salvarse, porque es libre de la ley, sin embargo, la obedece en gratitud por su salvación. Hebreos 10, 16, 17. No en el viejo régimen de la letra, sino en el nuevo régimen del espíritu. Como dice Romanos 7, 6. La fe viva y eficaz se mantiene por las buenas obras. Santiago 2, 17 al 24. Otro concepto. Bajo la gracia no hay lugar alguno para la herejía antinomia. Oposición, entre paréntesis, oposición a la ley moral. ¿Qué sostiene que podemos desobedecer los 10 mandamientos y seguir pecando contra la ley moral para que abunde la gracia? Esto es lo que nos aclara Romanos 5:20
¿no es cierto? Romanos 6:2 y 6:14 al 18. Ahí queda claro el tema, hermanos. Es un tema extenso, disculpen la brevedad, tenemos que avanzar de esta manera. Y tienen ustedes tiempo en casita, hermano, para que sigan estudiando y con esa pasión que siempre lo han demostrado. Aún sigo, hermano, a la espera de los temas que tenemos pendientes sobre el Salmo del Buen Pastor y sobre los libros del Nuevo Testamento. Oro por ustedes, por su salud, hermanitos, y por la provisión. Que Dios los bendiga. Hasta pronto, hermanos.